Bienvenidos, en este video vamos a revisar el método pentaédrico aplicado a la estimación de recursos geológicos y reservas mineras en yacimientos de vetas o mantos empleando el software RECMIN. Dentro del contenido vamos a revisar una introducción del software RECMIN, los métodos tradicionales de estimación de recursos, modelos para discretizar los depósitos minerales, el modelo pentaédrico y la discusión de resultados. RECMIN significa recursos mineros y es un programa que permite crear modelos geológicos 3D, estimación de recursos, diseño de minas a cielo abierto y subterránea. RECMIN es un paquete completo de programas escritos por el Dr. César Castañón Fernández, diseñados para gestionar proyectos de investigación y explotación de recursos minerales. Es un software geológico minero que se distribuye sin costo de adquisición de licencia, disponible para su uso por consultores, empresas mineras, universidades y en forma general por cualquier usuario por tiempo ilimitado. Dentro de los métodos tradicionales de estimación de recursos geológicos tenemos el método de las secciones, el método de triángulos y el método de los polígonos. El método de las secciones consiste en dividir el yacimiento en secciones y en cada sección entra un conjunto de sondeos. Ese conjunto de sondeos se identifican las muestras de interés y se determina el área de influencia de cada una de las muestras. Esta área de influencia se puede calcular el grado promedio en función del grado ponderado de las diferentes muestras por el área de influencia determinada. Posteriormente, el volumen se calcula básicamente considerando el área de dos secciones consecutivas y su distancia, sumando las dos áreas, dividiendo ese número entre 2 y multiplicando ese valor por la distancia. De esa manera se obtiene el volumen y el grado promedio a través del promedio ponderado, considerando el área de influencia de cada uno de los sondeos dentro de la sección. El método de triángulo se aplica básicamente en yacimientos tipo mantos o vetas, en donde hay una red de perforación. En base a la información de la red de perforación, se crea un conjunto de triángulos. Cada triángulo tiene en los vértices un sondeo. Y el volumen sería básicamente el área del triángulo por la altura promedio. Esa altura promedio sería simplemente el promedio altura o de la longitud de los sondeos que forman parte de los vértices del triángulo. El grado promedio del triángulo sería simplemente el grado promedio o la ley promedio de los vértices que forman parte del triángulo. Entonces, de esta manera se tiene una ley promedio, se tiene un volumen y el tonelaje sería la densidad promedio, tomando como base la información de densidad de los vértices que forman parte de los sondeos por el volumen. Entonces, este método es un método bastante sencillo y se aplica en yacimientos tipo beta o mantos. El método de los polígonos igualmente se aplica en yacimientos casi horizontales, puede ser mantos, en donde hay una red de perforación. En la red de perforación se crea un área de influencia alrededor de cada sondeo. Ese área de influencia se obtiene a través de la bisectriz de las líneas que une el centro donde se encuentra el polígono con los diferentes sondeos. El centro, por supuesto, corresponde a un sondeo. El volumen es simplemente el área del polígono por la longitud del sondeo. Y el grado promedio es el grado promedio del sondeo. Se crean varios conjuntos de polígonos y por el cálculo de lo que corresponde a los recursos geológicos es simplemente la sumatoria en términos de volúmenes, en términos de tonelaje, y el grado promedio ponderado por el área de influencia de cada uno, áreas que encierra cada sondeo. De esta manera se obtiene los cálculos de recursos geológicos por este método. Por otra parte, el método de los polígonos no estrictamente se limita a yacimientos horizontales como mantos de carbón, mantos de bauxita o vetas. También se puede aplicar en yacimientos masivos donde se divide el sondeo o los diferentes intervalos de los sondeos en compósitos. Esos compósitos que representan
la longitud de la perforación en un nivel en particular, cuya longitud es constante para diferentes compósitos, se puede utilizar entonces el programa Polygon, que se tiene acceso a través del curso gratuito de estimación de recursos minerales, aspectos básicos, dentro de la plataforma virtual. Dentro de los modelos para discretizar yacimientos geológicos, tenemos el modelo de bloques 3D. Este modelo de bloques consiste en discretizar el yacimiento en pequeñas unidades. Estas unidades son bloques. Los bloques tienen una dimensión definida en X, una dimensión definida en la dirección Y una dimensión definida en la dirección Z. Los bloques se ubican espacialmente a través de coordenadas o a través de índices. Estas fórmulas relacionan lo que corresponde a coordenadas e índices para los bloques, el cual considera el sistema de origen del sistema de bloques, que para el caso de RECMIN se ubica en el primer bloque del conjunto de bloques en el vértice inferior, y considera las dimensiones de los bloques y el índice del bloque con el fin de llevar el cálculo de las coordenadas. El modelo de bloques corresponde a una matriz tridimensional, donde se indican los índices del bloque y los campos asociados al modelo geológico que se está discretizando. Los campos más comunes son el campo relacionado a la topografía, que indica si el bloque se encuentra por encima o por debajo de la topografía. El campo peso, que corresponde al tonelaje del bloque. Un campo de litología, que indica cuál es el grupo litológico predominante del bloque. Y los parámetros físico-químicos. Todo esto depende de la naturaleza del yacimiento que se esté estudiando. En el caso, por ejemplo, de yacimientos metálicos, por ejemplo, el caso de oro, analizar oro y cobre. En el caso de yacimientos de hierro, se analiza contenido de óxido de hierro, sílice, alúmina, etc. Entonces, estos campos físico-químicos dependen básicamente del depósito que se está analizando. El cálculo de los recursos geológicos utilizando el método de bloques 3D es simplemente la sumatoria de los bloques en términos de los pesos clasificados por cada grupo litológicos, y el grado promedio está asociado a cada bloque. Cada bloque en particular se obtiene su grado a través del método de interpolación, en donde considera la influencia de las perforaciones cercanas con el fin de tomar esa información dentro de los parámetros de interpolación, dentro de la elipsoide de búsqueda para la interpolación, y le asigna, bien sea por los métodos tradicionales como conversión de distancia, el grado promedio de ese bloque en particular. Entonces, de esta manera se discretiza el depósito geológico o yacimiento en pequeñas unidades, y cada unidad tiene información asociada a grados químicos, litología predominante, tonelaje. Por otra parte, dentro de los modelos para discretizar yacimientos geológicos tenemos el modelo cuadriculado de manto, también denominado GCM, que significa Gridded Model. Este modelo se aplica básicamente a yacimientos de vetos o mantos, y es una forma más rápida de representar este tipo de depósito. Los cálculos son más precisos en comparación con el modelo de bloques. Los modelos de bloques, para poder representar de una forma adecuada una veta, por ejemplo una veta bastante estrecha, requiere que se creen bloques muy pequeños, lo cual implica un mayor consumo de recursos de hardware o memoria con el fin de manejar ese tipo de datos. En cambio, el modelo cuadriculado de mantos consiste en una matriz bidimensional, donde la matriz bidimensional vemos su representación gráfica en esta imagen. Se representa a través de paneles. Aquí tenemos la matriz bidimensional, que son paneles. Cada panel tiene unos índices en X y Y luego se indica la referencia del manto. Sería cuál es la cota del piso y el techo del manto. Cada panel también tiene asociado el grado químico del manto o de la veta. Ese grado químico se obtiene a través de la interpolación de los sondeos que se encuentran alrededor. Normalmente los modelos
tipo cuadriculado de mantos o GSM se calculan de una forma mucho más rápida que los modelos de bloques y requiere menos recursos en cuanto a hardware con el fin de procesarlos. El modelo pentaédrico es un modelo para discretizar yacimientos geológicos, especialmente yacimientos tipo tabular. Yacimientos tabulares son yacimientos tipo beta o mantos. Se utiliza para determinar las propiedades físico-químicas de ese tipo de yacimientos. Toma como principio básico el prisma triangular, el cual es un pentaedro porque tiene 5 lados. El método pentaédrico fue patentado por el doctor César Castañón Fernández. En esta imagen vemos la representación de los sondeos y la distribución de los pentaedros que se ajusta a la beta. En más detalle se ve la intersección de los sondeos dentro de los que representa el cuerpo de la beta. La ventaja del método pentaédrico es que realiza los cálculos de espesor real de la beta, tomando como información la superficie fina aproximadamente el centro de la beta y la intersección del sondeo con respecto a la superficie. Con los datos de los ángulos de la orientación del sondeo puede determinar de esta manera el espesor real de la beta. En esta imagen se aprecia la nube de puntos que se proyecta sobre la superficie que define aproximadamente el centro de la beta. Esta nube de puntos es la proyección de los pentaedros o prismas triangular sobre esa superficie en particular. Vemos los diferentes pentaedros organizados. Con la información de los sondeos y el plan de interpolación, cada uno de estos vértices que representa el prisma triangular o el pentaedro se calcula por el inverso a la distancia elevada a la potencia n. De esa manera, cada objeto o prisma triangular va a tener un grado asociado y el volumen es básicamente el volumen del prisma. En esta imagen apreciamos la beta, representado a través del método pentaédrico o prismas triangulares. Vemos claramente que los pentaedros tienen espesores variables que se ajusta al espesor de la beta. E igualmente que la forma de los pliegues también se representa dentro del método pentaédrico. El volumen para el cálculo de recursos se basa en la suma de los pentaedros individuales. Cada pentaedro individual tiene un grado asociado. Los vértices de los pentaedros se calculan por el método de interpolación y toman como información base los sondeos y el plan de interpolación que considera relaciones, por ejemplo, de anisotropía, tendencia principal de mineralización y los sondeos que forman parte de la base de datos para poder generar los grados asociados a cada pentaedro. El volumen pentaedro varía, como lo vemos en la imagen, en función del espesor. El espesor es definido a través de la base de datos de sondeos. Pasos para el método pentaédrico. En primer lugar, se define una base de datos de capas. Luego se define dentro de la base de datos de sondeos cuál es la zona mineralizada. En esta imagen se aprecia que la zona mineralizada se define como zona M. Posteriormente, el usuario tiene que definir a través de líneas para generar una superficie y luego un T3, que es una triangulación de la superficie que pase aproximadamente por el centro de la beta. El próximo paso es definir el nombre de la zona o la capa. En este caso es zona M. Luego hay que indicar la densidad que se va a aplicar para efecto de calcular el tonelaje, cuál elemento dentro de la base de datos de sondeos se va a considerar para el cálculo del cutoff o tenor de corte, sobre el cual se va a definir la beta. Cuál es la potencia mínima en metros que debe tener la beta, cuál es el efecto de minado y su influencia en los extremos. Esto significa que cuando la beta sea minada,
se va a tener una rotura adicional de 50 centímetros de ambos lados. Esto influye en términos de la dilución para efectos de las reservas minadas bajo el concepto que se enfoca en RECMIN. La potencia máxima en estéril se define de manera que dentro del cuerpo mineralizado hay partes que cumplen con el cutoff. Por encima del cutoff eso es mineral, por debajo del cutoff es escombro. Pero si la cantidad de escombro no supera los 3 metros, se crea todo ese segmento como cuerpo mineralizado. Okay, supongamos que tenemos una perforación. La veta pasa por esta zona y dentro de la veta tenemos varias muestras, varios intervalos de muestras, y vamos a indicar con X aquellos intervalos que supera el cutoff. Recordando que en este caso estamos considerando el cutoff basado en el elemento oro, cuya unidad es partes por billón, y el cutoff 5000 partes por billón, que equivale a 5 gramos por tonelada. La potencia geológica es aquel tramo que supera la ley de cutoff. La potencia mínima consiste en añadir adicionalmente hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, donde haya mayor grado, longitud, de manera que cubra la potencia mínima. Supóngase que en este caso esta potencia geológica es 1,5 metros, que es la porción que cubre lo que corresponde al cutoff. Añadimos unos 25 centímetros hacia arriba y unos 25 centímetros hacia abajo, y sería entonces la potencia mínima. Para efectos de la parte minada o las reservas minadas, se le añade la longitud que se indica en este recuadro. Sería en este caso 50 centímetros hacia arriba y 50 centímetros hacia abajo. Y aquí ya se representa lo que sería la veta con reservas minadas. Entonces tenemos las reservas geológicas, las reservas con potencia mínima y las minadas. Luego hay que definir la potencia por el inverso de la distancia que se va a aplicar. En este caso se coloca en el ejemplo la potencia de 3, sería el inverso de la distancia, donde la potencia es 3. Y la distancia máxima de influencia, que es la distancia que va a tener la elipse dentro de la interpolación. En esta imagen vemos el comportamiento de los diferentes elementos. Tenemos la perforación o el sondeo que se está analizando en este momento. Tenemos la línea que define el cutoff, en este caso 5000 partes por billón, y tenemos los diferentes intervalos. Si representamos el sondeo, vamos a representarlo de esta manera vertical. Vemos que tiene diferentes intervalos que se muestrearon. Digamos que esta es la beta. Entonces, estos grados o estos diferentes intervalos corresponden a esto que se está representando en la beta. Dentro de estos intervalos tenemos lo que se define como potencia geológica, potencia mínima y potencia minera. El software también define para cada uno de los sondeos el ángulo del sondeo con respecto a la capa. Esto es útil para calcular el espesor real de la capa. En esta imagen estamos viendo los sondeos y los diferentes intervalos de la capa. En este caso estamos viendo la definición de la reserva geológica para un cutoff mayor a 5000 partes por billón de oro. Tenemos que entonces representado en esta línea, que es bastante delgada en este caso, la beta de 5000 partes por billón. Si nosotros bajamos el valor de cutoff, en vez de colocar 5000 partes por billón, por ejemplo, a 1500 o 2000 partes por billón, ya el espesor de la beta va a ser mayor, y porque va a considerar aquellos tramos del sondeo que cumpla con la condición que supera el cutoff. Si colocamos un cutoff mayor a, por ejemplo, 0.001, va a representar básicamente intervalos que tenga la zona o capa definida. Definición de las categorías. Dentro de esta opción del software RECMIN para el cálculo de las categorías dentro del método pentaédrico,
se define en primera instancia una elipse de anisotropía. Estrictamente en 2D se define una línea que representa el eje principal de anisotropía y el factor en el eje secundario. Entonces, de esta manera lo maneja RECMI como una elipse, porque realmente la capa lo maneja para efectos de la interpolación, con el cual es el rango en la dirección principal de anisotropía y el rango de la dirección perpendicular a la dirección principal de anisotropía. Con esos dos valores se define la elipse de anisotropía. Luego puedes activar la opción de recalcular la posición de la extracción de las capas. Cuando se dibujó la capa en un principio, se dibujó una superficie que mejor se ajusta al centro de la capa. Sin embargo, puede pedirle al módulo de RECMI que haga el ajuste que corresponda. Las vetas que se van a generar pueden ser tipo geológica, de potencia mínima o mineras. Y esta parte define lo que corresponde a las categorías de los recursos. En este caso puede ser categoría tipo 1 para medidos, categoría tipo 2 para indicados y categoría tipo 3 para inferidos. 3 categorías son más que suficientes, sin embargo este menú permite colocar otra categoría. Sin embargo, 3 es lo que se utiliza normalmente. En la parte de reportes se reportan en base a las vetas que son geológicas, vetas potencias mínimas y las vetas mineras. Y los tipos corresponden básicamente a los tipos, categorías tipos, que son medidos, indicados e inferidos. Por ejemplo, aquí apreciamos que dentro de la categoría de geológicas, las vetas geológicas, vamos a representarla gráficamente, tendría más o menos esta orientación. Como un ejemplo, la de potencia mínima tendría un espesor un poco superior, siempre y cuando cumpla con la potencia mínima establecida, y la minera es una veta un poco de mayor espesor. Entonces, la diferencia entre una y otra son los espesores, básicamente. En el caso de las categorías de geológicas, tipo 1, donde 1 ya se indicó como medidas en base a distancia de interpolación y número de compósitos para cumplir con esa condición, el sistema reporta las toneladas que corresponden a geológicas medidas, en este caso 105.761 toneladas, la potencia real o el espesor real promedio, el grado promedio de oro, en este caso es parte por billón, el grado promedio de cobre, de plata, arsénico y pues de recuperación de la muestra cuando se realizó la perforación. De esta manera se manejan los reportes, bien sea para geológicas, potencias mínimas, mineras y la calificación de los tipos en medidas, indicadas e inferidas. Dentro de la discusión de resultados vamos a comparar el reporte de volumen de la beta, el reporte de volumen del wireframe o sólido T3 la beta y el reporte de volumen del modelo de bloques. En este caso estamos viendo una sección vertical, los sondeos que caen en esa sección y lo que corresponde a los intervalos de la zona de interés. Estamos visualizando en este momento la capa que corresponde a un cutoff por encima a 5.000 partes por billón de oro. Y estamos viendo lo que corresponde a la parte digitalizada, que es manual, una digitalización manual para generar el sólido OT3. Entonces la beta representa la parte del medio, en este caso para un cutoff de 5.000 partes por billón. Si queremos que la beta tenga un mayor espesor, entonces tenemos que bajar el cutoff, de manera que el espesor sea mayor. Si queremos que el espesor de la zona de la beta se parezca bastante a lo que sería la interpretación manual de la sección, bien sea a través del modelo de wireframe, tenemos que colocar el cutoff un valor, por ejemplo, de 0.001, de manera que este espesor iguale aproximadamente a lo que corresponde a la interpretación manual de la beta. En esta tabla vemos los resultados de los volúmenes, el volumen del método pendiétrico, pero con un valor de cutoff mayor a 0, de manera que
el espesor de la beta iguale a el espesor de la interpretación manual del T3. Este volumen es una interpretación subjetiva basándose en las acciones que se elaboraron. Luego el modelo de bloques se intersectó con respecto al wireframe para generar un volumen definido. Aquí vemos la sección vertical con la porción del wireframe o del T3 creado manualmente. Luego vemos lo que corresponde al wireframe junto con el modelo de bloques. Entonces en esta lámina apreciamos que el sólido T3 o el wireframe que se interpretó de una manera manual depende mucho de la experiencia de la persona que está haciendo la interpretación. El método pentaédrico también es un proceso manual, por lo menos en la definición del centro de la capa. Pero la ventaja es que permite que el momento en que se genera la superficie, bien sea por el método de interpolación con el centro de las vetas, ayuda a definir mejor la extensión de la beta. Esto es una ayuda adicional con el fin de mejorar la interpretación. Consideraciones finales. En el método pentaédrico se define el elemento principal y en caso de que haya más de un elemento principal hay que definir una ley equivalente y el cutoff para definir los intervalos que se van a considerar dentro de la interpolación. La interpolación se realiza de cada vértice de los pentaedros o prisma triangular empleando el método del inverso de la distancia. El cálculo del espesor real de la beta o capa se hace de una manera automática y es una forma diferente de abordar los recursos o reservas geológicas de yacimientos tabulares, le hace vetas o mantos. Usted puede utilizar el método pentaédrico, simplemente vaya a la página oficial de RECMIN en www.recmin.com y descargue el software RECMIN. El software RECMIN tiene las opciones de manejar modelo de bloques y el modelo pentaédrico o método pentaédrico. Para utilizar el método pentaédrico puede también bajar la base de datos de ejemplo que se encuentra en la página oficial de RECMIN. De esta manera hemos abordado de una forma general la metodología del método pentaédrico. Se hace unas referencias de los volúmenes con diferentes métodos, simplemente para ilustrar que el método pentaédrico, a través de la metodología y los pasos establecidos, permite una mejor interpretación de la beta en 3D. Bueno, muchas gracias por su atención.